Saga presenta Viaje al amor. Título original Love Cast Out Fear, de Barbara Cartland. Capítulo 1. 1816. Es imposible, señorita Alicia. Es imposible cocinar si no se tiene ni leña para el fogón. Lo sé, Bessie, respondió Alicia. Pero papá está muy preocupado en estos momentos y no quiero molestarlo. Muy bien, señorita. Sin embargo, no podemos continuar así. ¿Y sabe una cosa? Lo que su padre necesita es un buen bistec o un buen pollo asado. Alicia suspiró, porque sabía que Bessie, quien llevaba cuidando de ellos más de 15 años, estaba en lo cierto. Pero del último libro de su padre se habían vendido tan pocas copias que estaban sin un céntimo, y el que escribía actualmente no estaría listo hasta dentro de 2 o 3 meses. Ay, ¿qué voy a hacer?, se preguntó angustiada. Si el conde de Langhaven no hubiera muerto. El conde era su tío materno, y como había querido mucho a su hermana, siempre se mostraba generoso con ellos. Cuando Lady Sophie, futura madre de Alicia, insistió en casarse con Troilus Stanbrook, su hermano fue el único miembro de la familia que no se opuso, y tan pronto como heredó el título, les ofreció ayuda a ella y a su esposo. Lady Sophie se enamoró del atractivo Troilus cuando él fue profesor de su hermano antes de que éste ingresara en un colegio de Oxford. Troilus Stanbrook quedó fascinado por la belleza de la hija de su patrón. No era extraño porque Sophie ya había cautivado a la sociedad londinense con su elegancia y su gracia. Tenía un buen número de pretendientes, uno de los cuales era el preferido de su padre. Pero cuando conoció a Troilus Stanbrook, los demás hombres dejaron de tener importancia para ella. Entonces se iniciaron una serie de enojosas discusiones que llegaron a su fin cuando Lady Sophie se salió con la suya. Así, la favorita de St. James, la corte real de Londres, se casó con un escritor desconocido cuyo único tanto a favor era que había nacido en buena cuna, y por su inteligencia había obtenido una beca para Eton y otra para Oxford. «Lamentarás el día en que hiciste algo tan equivocado», le vaticinó el viejo conde a su hija mientras se dirigían a la pequeña iglesia de la aldea donde iba a celebrarse la boda. Sin embargo, el vaticinio no se cumplió porque Lady Sophie fue inmensamente feliz al lado de su esposo, hasta el día en que murió. El único problema era que tenían muy poco dinero, y después del nacimiento de su hija Alicia les resultaba aún más difícil salir adelante, pero su orgullo no le permitía pedir ayuda al conde. Luego, cuando el hermano de Sofía heredó el título por fallecimiento de su padre, todo fue muy distinto. Lo primero que hizo fue darles una casa en los terrenos de su finca donde podían vivir sin pagar alquiler, y ordenó que les proporcionaran alimentos de sus granjas. Cada semana recibían frutas de los invernaderos y verduras de las huertas, además de mantequilla, leche y huevos. También les proporcionaban pollos, patos, pichones y en primavera corderos de los rebaños del conde. Esto hizo que la vida se deslizara más fácilmente, y Troilus Stanbrook se pudo concentrar en sus escritos sin sentirse humillado por privar a su adorada esposa de todas las comodidades a las que ella había estado acostumbrada desde que nació. Por desgracia, poco después de la muerte de Lady Sophie en el frío invierno de 1814, su hermano, el conde de Langhaven, sufrió un accidente mientras cabalgaba. Quedó inválido, y tras 2 meses de agonía, murió también. Poco después, el nuevo conde asumió el mando del condado y todo cambió para Alicia y su padre. El tercer conde no había tenido ningún hijo varón que pudiera sucederle. Solo tuvo una hija cuyo nombre era Caris, y que había nacido 3 semanas después que Alicia. En sus primeros años, las 2 primas habían jugado juntas, y más tarde compartieron la misma institutriz.
Como era de esperar, Alicia resultó ser la más inteligente, ya que su padre siempre le hablaba como si fueran iguales y le daba lecciones que iban mucho más allá de los conocimientos de cualquier institutriz. La vida de Alicia era muy grata, desde que despertaba por la mañana hasta que se acostaba por la noche. Le encantaban las lecciones que recibía de su padre y disfrutaba también de las que le impartían en el aula de la casa grande. Sin embargo, su mayor deleite era montar, en compañía de Caris, los magníficos caballos de su tío. Cuando murió este, Alicia casi no podía creer que todo aquello había llegado a su fin. Había sido muy duro perder a su madre, y ahora también perdió a Caris, quien hubo de abandonar la casa grande. Para ella fue como si de pronto la apartaran del calor del fuego para lanzarla al frío mundo exterior que no conocía. Todos los lujos a los que Alicia se había acostumbrado desaparecieron cuando el nuevo conde asumió el título. Se trataba de un primo lejano, un joven soltero y disoluto que disfrutaba mucho en Londres y no tenía la menor intención de recluirse en el campo. Ocasionalmente visitaba su nueva finca y llevaba consigo a un gran número de amigos a quienes les encantaba montar a caballo durante el día y jugar a las cartas por la noche, apostando grandes sumas. A Alicia le parecían increíbles los comentarios que circulaban acerca de lo que ocurría en Langhill. ¿Era posible que todo aquello estuviera sucediendo en la casa que para ella había sido un segundo hogar? Oh, si su querida madre pudiera ver esto, volvería a morirse de la impresión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Se impacientaba Alicia. Cosas que no deben oír sus oídos, señorita. Pero la casa grande está llena de mujeres pintarrajeadas y hombres que beben suficiente vino como para ahogarse. Además, apuestan enormes cantidades de dinero, con la de privaciones que padece la gente por la guerra. Así era. Y también a Alicia le preocupaba mucho el trato que recibían los hombres licenciados del ejército. Ahora que la guerra con Napoleón había concluido, simplemente los habían dado de baja, sin una pensión ni la menor recompensa por los años que habían luchado con tanto valor. La mayoría de ellos carecían de empleo u otro medio de vida. Para Alicia era obvio que el cuarto conde de Langhaven no tenía ningún interés por la prima lejana que habitaba en aquella casa, ni por los problemas de toda la demás gente que vivía en su finca. Nunca visitaba las granjas, actitud que ofendía a los arrendatarios, y solo hablaba con los guardabosques acerca de las posibilidades de caza en el otoño. Después de cada estancia en Langhill, el conde se marchaba con sus bulliciosos invitados sin haber intercambiado una sola palabra con quienes vivían a la sombra de la casa grande y dependían de él. ¿Cómo puede comportarse de esa manera, papá?, preguntó Alicia indignada. Cuando el nuevo conde regresó a Londres tras su tercera visita a la finca. Supongo que son costumbres modernas, mi querida niña. Y como tu primo es persona grata al príncipe, imagino que no le apetece perder el tiempo con gente como nosotros. Iré a verlo, se propuso Alicia. Quizá pueda convencerlo para que sea tan generoso con nosotros como lo era tío Lionel. Sin embargo, su orgullo no le permitió rebajarse a mendigar. Tenía que enfrentarse al hecho de que cada día la situación se hacía más difícil y el dinero escaseaba también cada vez más. La pensión de su madre, que nunca había sido muy generosa, cesó por completo a su muerte, y fue entonces cuando Alicia se dio cuenta de lo poco que su padre ganaba con sus libros. Eran buenos libros, pero demasiado eruditos para el público en general, y producían tan pocos beneficios que los editores los aceptaban con muy poco entusiasmo. Tengo que hacer algo, pensó ahora la joven mientras salía de la cocina, dejando a Bessie que protestara porque la comida iba a consistir exclusivamente en algunas verduras, a menos que las gallinas del corral pusieran otro huevo, lo cual no era muy probable. Tengo que hacer algo, se repitió, mas no se le ocurría nada, y en la casa ya no quedaba otra cosa de valor que vender. Había llorado amargamente cuando su padre vendió algunas joyas que pertenecieron a su madre. También le había hecho sufrir ver las figuras de porcelana que su madre coleccionara subastadas por unas cuantas libras. Ahora ya no quedaba nada excepto los muebles,
todos en pésimo estado, y un retrato de su madre que le habían hecho la primera vez que fue a Londres, donde se convirtió en la debutante del año. No podemos venderlo, pensó Alicia. Eso destrozaría el corazón de papá. Sabía que aquel cuadro era la inspiración de su padre, pues cuando estaba solo, le hablaba a su esposa como si continuara viva. La única manera como él lograba mitigar su pena era concentrándose en el trabajo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Se preguntaba Alicia una y otra vez. Por fin, decidió ir a la casa grande, y estaba a punto de hacerlo cuando oyó que un carruaje se detenía frente a la puerta. ¿Quién podría ser? Muy poca gente los visitaba en aquellos días, y la hora temprana no era muy apropiada para ello. Llamaron insistentemente a la puerta, y Alicia no esperó a que Bessie fuese a abrir, sino que lo hizo ella misma. Entonces se quedó casi boquiabierta al ver el elegante carruaje y a la distinguida persona que se bajaba de él. Súbitamente lanzó un grito de alegría que sonó a música en el aire fresco de la primavera. ¡Oh, Caris! ¿De verdad eres tú? Caris Langley corrió hacia su prima y la abrazó. ¡Ah, mi querida Alicia! ¡Me alegra tanto verte! Ambas se besaron y después, cogidas del brazo, atravesaron el vestíbulo y entraron en el salón. ¿Cómo adivinar que llegarías así, de improviso? Iba diciendo Alicia. Oh, Caris, te he añorado mucho. No he recibido carta tuya desde hace más de 2 meses. Lo sé, querida, y debes perdonarme. Respondió Caris. Pero tengo mucho que contarte y no sé por dónde empezar. Caris, cuya madre había muerto cuando ella era una niñita, después del fallecimiento de su padre, se había ido a vivir a Londres con una tía, la duquesa de Hampden, quien le presentó en sociedad una vez que el periodo de luto hubo terminado. Al principio le escribía con frecuencia a su prima y le decía lo mucho que la echaba de menos y todo lo que hacía en Londres. Luego las cartas se fueron espaciando, por lo cual Alicia supuso que su prima había hecho muchos amigos nuevos y estaba muy ocupada, cosa que parecía corroborar la brevedad de sus últimas y escasas misivas. Sin embargo, ahora estaba allí, y Alicia se sorprendió al observar lo cambiada que estaba su prima con respecto a la última vez que se habían visto. Entonces parecía hundida por la muerte de su padre y asustada por tener que alejarse del único hogar que había conocido. Se había marchado vestida de negro y sumida en la desolación. Ahora, según observó Alicia, estaba vestida a la última moda y mostraba una belleza nueva e impresionante. Caris se quitó el sombrero, adornado con plumas de avestruz, y lo tiró sobre una silla. Enseguida pidió a Alicia que se sentara junto a ella en el sofá y dijo: Se te ve igual que antes. ¡Ay, me has echado de menos! Mucho. Nada ha vuelto a ser igual, y todo ha resultado extraño y más bien desagradable desde que el nuevo conde heredó el título. Ay, no me sorprende. Suspiró Caris. A mí nunca me gustó el primo Gerald, y ahora cuando me lo encuentro en Londres, siempre va acompañado por alguna actriz o bailarina, y por lo tanto me es imposible conversar con él. Alicia abrió mucho los ojos. ¿Crees que ese tipo de mujeres son las que trae aquí como invitadas? No me extraña, aunque también tiene otras amistades. Pasa mucho tiempo en compañía del príncipe regente. Alicia pensó que eso no era una garantía, porque el comportamiento de su Alteza había escandalizado a mucha gente. Pero antes de que pudiera comentar algo, Caris dijo cambiando de tema: Pero no he venido aquí para hablar del primo Gerald. Quiero hablar de mí, Alicia, y tienes que ayudarme. Por supuesto, querida. Sabes que haré cualquier cosa por ti, aunque no veo en qué podría ayudarte. Dijo esto Alicia mirando el collar de perlas perfectas que lucía Caris en el cuello y el brazalete de oro y diamantes que adornaba su muñeca. En cuanto al anillo, también de diamantes, que brillaba en el dedo anular de su mano derecha, le pareció demasiado ostentoso para una joven de su edad. Pronto se percató de que Caris, a quien ella casi siempre le había podido leer los pensamientos, estaba preocupada. ¿De qué se trata, Caris? Dime cómo puedo ayudarte. Caris miró pensativa a su anillo antes de responder.
Estoy comprometida para casarme. Alicia no pudo evitar una exclamación de asombro. Oh, Caris, ¿por qué no me lo dijiste? ¡Qué emocionante! Estarás muy contenta, ¿no? Mucho. Soy muy afortunada, Alicia. Y Harry dice que se siente el hombre más dichoso del mundo. Sin embargo, por el momento hay problemas. Antes que nada, ¿quién es Harry? El vizconde de Turnberry, hijo del conde de Scarclive. Respondió Caris con orgullo. Es guapísimo. Y para mí, el hombre más maravilloso del mundo. Caris sonrió al añadir. Alicia, amo a Harry de la misma manera que tu madre quería a tu padre. Si él no tuviera un centavo y no fuera un hombre importante, estaría dispuesta a casarme con él de cualquier forma. Alicia, conmovida, dijo. Siempre he rezado para que te enamoraras así de un hombre. Pero dime, ¿cuál es el problema? Eso es lo que vengo a contarte. Caris respiró hondo antes de proseguir diciendo. Tan pronto como nos conocimos, ambos fuimos conscientes de que estábamos enamorados. Y cuando Harry me pidió que me casara con él, yo gritaría a los cuatro vientos lo feliz que era. Por desgracia, su madre murió de repente. Lo siento, murmuró Alicia. Comprendimos, continuó Caris, que no era oportuno anunciar nuestro compromiso de inmediato. Y así, mientras Harry buscaba la manera de aminorar el plazo para casarnos, sucedió algo terrible. ¿Qué fue? Preguntó Alicia. Oh, recibí una carta de mi tutor. ¿De tu tutor? Repitió Alicia. No sabía que lo tuvieras. Ni yo tampoco. Supongo que papá lo mencionó alguna vez, pero yo lo había olvidado por completo. Y bien, cuenta. Cuando papá fue a Portugal con el ejército de Wellington, al inicio de la guerra yo tenía 12 años. Un día, antes de entrar en batalla, un oficial mayor le sugirió que hicieran todos testamento para dejar sus pertenencias a quien realmente quería dejarlas. Fue una idea sensata, observó Alicia. Creo recordar que, según contaba papá, algunos oficiales no dieron importancia a la sugerencia. Él, por el contrario, y por alguna razón que no comprendo, nombró a Lord Kynaston, un amigo suyo que ahora es general, tutor mío. Supongo que lo consideró como una persona responsable, comentó Alicia. ¿Lo has visto alguna vez? Oh, por supuesto que no. Como he dicho, ignoraba su existencia hasta hace 2 días, cuando me llegó una carta de Francia. ¿De Francia? Se sorprendió Alicia. Sí, el general Kynaston se encuentra en Cambrai con el ejército de ocupación. Y por su carta deduzco que si yo me había olvidado de él, también él se había olvidado de mí. Entonces, ¿por qué se ocupa de ti ahora? No tengo la menor idea, pero en su carta me ordena que me reúna con él en Francia. ¡De inmediato! Alicia la miró fijamente. Pero, ¿cómo puede sugerir algo así? No lo sugiere, sino espera que le obedezca, cosa que yo no tengo la menor intención de hacer, manifestó Caris. ¿No podrías escribirle para explicarle que no es conveniente? Harry cree que eso sería un error. Sospecha que Lord Kynaston tiene algún motivo para pedir que vaya a Cambrai, donde el ejército inglés se encuentra acuartelado. Tiene miedo de que, si voy, Lord Kynaston ya no me permita regresar. No veo por qué habría de querer retenerte allí. Después de todo, si es un tutor responsable, se sentirá complacido de que te cases con alguien tan importante como el vizconde de Turnberry. Por su carta, infiero que es un fanático de la etiqueta y las conveniencias, así que seguramente no estará dispuesto a permitir que nos casemos de inmediato. Pero lo haremos. Harry lo tiene todo planeado ya, y nadie, excepto tú, sabrá que nos vamos a casar cuanto antes. Alicia la miró sorprendida. ¿Cómo van a hacerlo? Muy fácil, respondió Caris con una sonrisa. Le diré a tía Emily que deseo pasar unos días con unas amigas. Tú, por ejemplo. Pero en realidad Harry y yo nos casaremos en secreto.
en alguna iglesia de pueblo y con una licencia especial. Una vez casados, iremos a una casa que Harry tiene en Suffolk y allí nadie nos encontrará. Pero, Caris, yo, en mi opinión, no deberían hacerlo. ¿No? Pues es lo que tenemos decidido hacer, respondió Caris. Nos amamos intensamente. Si yo me voy y lo dejo, otras mujeres intentarán atraparlo en sus redes y puedo perderlo. Si él te ama realmente, no mirará a ninguna otra. Caris rió. ¡Ay, querida Alicia! Los hombres son hombres, y hay una mujer en particular a la que detesto. Lleva meses tratando de quitármelo. Debo admitir que es muy bella y distinguida. Por eso temo que él no se le pueda resistir y me olvide. Eso es imposible, aseguró Alicia. Ninguna mujer puede ser tan bonita como tú, Caris. Esta se echó a reír. Como tú. Después de todo, siempre hemos sido muy parecidas. ¿Te acuerdas que de niñas muchos creían que éramos gemelas? Alicia rió. Eso fue hace mucho tiempo, y ciertamente ahora no me parezco a ti. Te parecería si estuvieras vestida como yo y te peinaras a la moda. ¿Qué objeto tendría? Aquí no hay nadie que pueda verme, excepto papá, y él siempre está absorto en sus libros o recordando a mamá. En cuanto a Bessie, ella no piensa en otra cosa que no sea la comida de la cual carecemos. Se interrumpió de pronto y lanzó una exclamación. ¡Oh, Caris! No tenemos nada que ofrecerte. ¿Qué quieres decir con eso? Alicia se sintió abochornada. Es la verdad. Ahora que tu padre ya no está aquí, no contamos con los recursos de la granja como antes, y el último libro de papá dio muy poca ganancia. ¡Oh! ¡Me avergüenzo de mí misma!, exclamó Caris. ¿Cómo he podido ser tan egoísta para no comprender que la muerte de papá iba a afectarlos tanto? Lo siento, Alicia, de verdad, lo siento. Tienes que perdonarme. Eso no tiene nada que ver contigo, querida. Es solo que las cosas han resultado difíciles últimamente y no sé qué hacer al respecto. Te diré lo primero que haremos. Ordena a los sirvientes que me han traído aquí que vayan a comprar algunas variedades para el almuerzo. Abrió la bonita bolsa que llevaba sujeta a la muñeca y sacó 3 soberanos de oro que puso en la mano de Alicia, quien protestó débilmente. No, yo no puedo aceptar esto. ¡Oh, no seas ridícula! Antes siempre lo compartíamos todo. Y además lo que te voy a pedir que hagas por mí vale mucho más que eso. Anda, dile a Bessie que le dé al lacayo una lista de lo que necesita y que se apresure, o las dos moriremos de hambre. Alicia, sin saber si reír o llorar, salió precipitadamente de la habitación. Encontró a Bessie en la cocina y, tal y como esperaba, el cochero y el lacayo que habían llevado a Caris desde Londres estaban allí, bebiendo sendas tazas de té. Cuando entró, ambos se pusieron de pie y ella los saludó cordialmente, antes de sacar a Bessie de la cocina y cerrar la puerta. Escúchame, Bessie, le dijo. Lady Caris desea pagar por el almuerzo y tú debes encargar al cochero y al lacayo que vayan al pueblo a comprar cuanto necesites. Toma una guinea y lo demás lo guardaremos para comprarle a papá comida para toda la semana. Bessie se quedó mirando la moneda de oro como si nunca hubiera visto una y exclamó al cogerla. ¡Oh! ¡Alabado sea Dios! Yo que estaba rezando para que ocurriese un milagro. Pues tus oraciones han obtenido respuesta, así que apresúrate y di a esos hombres lo que te hace falta. Alicia regresó al salón y dijo a su prima. Te estoy muy agradecida, mi querida Caris, pero creo que está mal aprovecharme de ti. Tú no te estás aprovechando de mí, al contrario. Oh, Alicia, ¿cómo has podido ser tan insensata para no informarme de la situación en que se encontraban? Alicia no dijo nada y Caris continuó. Oh, sin duda, he sido muy egoísta al pensar únicamente en mí, o más bien en Harry y en mí. Por eso ahora estoy aquí y tú tienes que ayudarme. ¿Aún no me has dicho cómo puedo hacerlo, querida? Pues es muy sencillo, respondió Caris.
Solo tienes que ir a Francia en mi lugar para que yo pueda casarme con Harry, tal y como ambos deseamos. Alicia miró a Caris como si creyera que se había vuelto loca. No te comprendo. Caris respiró hondo. Tanto Harry como yo creemos que si no hago lo que mi tutor me ordena, se pondrá furioso. Me ha dado instrucciones precisas y yo debo viajar el próximo jueves. Es decir, dentro de 3 días, acompañada por la esposa de un mayor de su regimiento que va a reunirse con su esposo. Estaremos atendidas por un guía de toda confianza y lo tiene todo tan bien planeado que parece un proyecto militar. ¿Y pretendes que yo vaya en tu lugar? Alicia estaba tan sorprendida que le resultaba difícil hablar con claridad. Y no será tan difícil. Y ten en cuenta que si me niego a hacer lo que Lord Kynaston me ordena, seguro que armo un escándalo, y a Harry y a mí nos resultará imposible cumplir nuestros propósitos. Luego, una vez que estemos casados, ya no habrá nada que mi tutor pueda hacer al respecto. Pero, ¿por qué no le escribes y le informas sobre lo que piensas hacer? No seas ingenua, Alicia. Lord Kynaston es el típico militar acostumbrado a que siempre se obedezcan sus órdenes sin discutirlas. ¿Cómo iba él a autorizar que me case con una persona tan importante como Harry, cuando la madre de este murió hace solo unas semanas? Por supuesto, insistiría en que esperemos meses y meses, si no todo un año. Y Harry dice que no soporta que estemos separados tanto tiempo. Entiendo perfectamente lo que sientes, dijo Alicia. Pero ¿cómo se va a creer tu tutor que yo soy tú? Caris rió. ¿Y por qué no? Nos parecemos mucho y él nunca me ha visto, como tampoco me conoce la señora de ese mayor. Caris lanzó un expresivo ademán con las manos y agregó. Lo único que tienes que hacer es vestirte y hablar como yo, cosa que no te será difícil, pues me conoces perfectamente. Lo que es más, nuestra familia es la misma, así que él no podrá descubrirte fácilmente. No, sé que no podría representar bien ese papel. Opuso Alicia. Caris le cogió una mano. Oh, debes ayudarme. No hay nadie más a quien pueda acudir. Si pierdo a Harry por abandonarlo, sería preferible morir. Como Alicia permanecía en silencio, Caris prosiguió. Harry sugirió que te hiciéramos un regalo a cambio de ese favor. A mí me pareció que podías ofenderte, mas ahora que descubro la mala situación en que te encuentras, te ofrezco 500 libras por ir a Francia en mi lugar y permanecer allí hasta que Harry y yo podamos anunciar sin problemas que ya estamos casados. 500 libras, exclamó Alicia sin aliento casi. Estaba a punto de decir que no podía aceptar porque, tal como Caris había sugerido, representaba un insulto. Sin embargo, pensó en su padre y comprendió que no podía desaprovechar aquella oportunidad de proporcionarle la alimentación que él tanto necesitaba y aliviarlo de sus preocupaciones. Como si adivinara que había ganado la batalla, Caris dijo: ahora, querida, tenemos mucho que hacer en muy poco tiempo. Ven. Hemos de sacar la ropa que he traído para ti desde Londres y ver la manera de que adquieras alguna más en los días que nos quedan antes de que conozcas a la señora Belton e inicien el viaje. Alicia lanzó una leve exclamación de protesta. Oh, ¿cómo voy a poder hacer eso, Caris? Saldrá mal, lo sé, y Lord Kynaston se pondrá furioso al descubrir el engaño. No, si no se entera antes de lo conveniente, replicó Caris. Y entonces ya será demasiado tarde para que pueda hacer algo, pues no deseará provocar un escándalo. Tú procura mantenerlo tranquilo y entretenido hasta que yo te avise. Mientras, Harry y yo estaremos en el paraíso y tú te sentirás recompensada por ser tan buena conmigo. Alicia se sentía como si la cabeza le diera vueltas y de pronto se encontrara en medio de un torbellino. Más tarde, mientras Caris la peinaba en su habitación, dijo preocupada: ¿Y qué le voy a decir a papá? Pues que te llevo conmigo a Londres, algo que debería de haber hecho hace mucho tiempo. Eso no le sorprenderá. Y si te pregunta lo que será de él durante tu ausencia,
Te sugiero que le digas a la señora Milden, la que vive a la salida del pueblo, que lo cuide mientras tú estás fuera. Pero, ¿cómo le voy a pedir que cuide de papá? Muy sencillo, pidiéndoselo. Ella siempre ha dicho lo maravilloso que es tu padre y lo mucho que disfruta leyendo sus libros. Y ahora que lo pienso, la señora Milden está muy bien económicamente. Así que has sido una tonta no aprovechándote de ella antes. Jamás se me habría ocurrido. Siempre la he considerado una buena amiga de mamá, más que de papá. ¿Ah, sí? Pues a mí me parece que la señora Milden estaba mucho más interesada en hacer amistad con tu padre que con tu madre. Claro que tenía mucho cuidado de que no se notase. La señora Milden era una atractiva viuda de cerca de 40 años, y Alicia recordó que siempre que se encontraba, le sugería que ella y su padre fueran a almorzar o a cenar a su casa. Y por cierto, parecía muy frustrada cuando su padre rechazaba tales invitaciones. «Estoy demasiado ocupado con mi libro como para aceptar invitaciones», respondía él cada vez que Alicia se lo insinuaba. La joven pensó ahora que debía haber insistido en que la señora Milden y quizá otras personas de los alrededores visitaran a su padre para distraerlo y sacarlo de su obsesión. Había dejado que las cosas siguieran su curso, mas ahora resolvió. Haré lo que tú me dices, Caris. Iré a ver a la señora Milden para pedirle que, como un favor muy especial, cuide de papá durante mi ausencia. Estoy segura de que aceptará encantada. Y a decir verdad, a mí siempre me agradó mucho esa mujer. A mí también me es simpática, declaró Alicia. Y fue un descuido por mi parte no tener en cuenta que si íbamos a cenar con ella, por lo menos haríamos una buena comida. Eso es algo que siempre podrás considerar en el futuro, comentó Caris. Y si tú no te ocupas de eso, yo lo haré. Después de la muerte de papá, yo recibo unos ingresos muy abundantes, aunque no pueda disponer del capital hasta que cumpla los 21 años. ¿Harry está bien económicamente?, preguntó Alicia. Será muy rico cuando muera su padre, pero entre los dos tenemos lo suficiente para llevar una buena vida. A propósito, lo que más deseamos es una cuadra de caballos de carreras. ¿De veras?, se sorprendió Alicia. Esa es otra de las razones por la cual nos queremos casar cuanto antes. ¿No te he dicho que ese horrible tutor apareció en mi existencia porque yo pedí a mis abogados que me entregaran 20.000 libras para adquirir unos caballos? Lanzó un suspiro de exasperación y prosiguió diciendo. Ahora comprendo que fue una tontería por mi parte. Pero Harry estaba viendo cómo formar esa cuadra y dijo que la llevaríamos ambos de común acuerdo. Por eso, cuando él comenzó a comprar caballos, yo quise hacer lo mismo. Así que por eso, Lord Kynaston se acordó de ti. Exactamente. Si yo hubiera sido más astuta y me hubiera dado cuenta de que algo así podía suceder, no estaríamos metidos en todo este embrollo. Aunque Harry siempre insistió en que quería fugarse conmigo, porque no podía esperar largos meses antes de poder anunciar nuestro compromiso. De pronto, Caris abrazó a Alicia y la besó exclamando. Ahora todo saldrá bien. Muchas gracias, querida, por ser tan buena. Ay, Caris, tengo mucho miedo, musitó Alicia. ¡Tonterías! Intentó animarla su prima. Será como una gran aventura. Y ya era hora de que vivieras una. Capítulo 2. Estaba llegando al Dragón Verde, en el camino a Dover, cuando Alicia comenzó a pensar que había perdido la razón. ¿Cómo había dejado que Caris la convenciera para sustituirla, no solo ante su tutor, sino también ante muchas otras personas que sin duda conocería en Cambrai? Estuvo a punto de ordenar que el elegante carruaje de viaje que le había proporcionado Caris se diera la vuelta y la llevara de regreso a su casa. Sin embargo, por cariño a su prima, no podía hacer algo tan cruel como impedir que se casara con el hombre que amaba. En Londres, Caris
le había hablado una y otra vez acerca de lo maravilloso que era Harry Thornbury. Y cuando Alicia lo conoció, comprendió por qué su prima estaba tan enamorada. Harry no era solo un hombre muy guapo y encantador, sino también muy inteligente y con las cualidades necesarias para ser un buen marido. La manera como le expresó su gratitud y la forma en que miraba a Caris reveló a Alicia cuanto deseaba saber. A partir de entonces, dejó de protestar por cualquier cosa que Caris le sugiriera. Sorprendentemente, su prima lo tenía todo planeado de manera muy hábil y lógica. Seguramente lo había hecho bajo la guía de Harry, mas aquello era algo de lo que hubiera sido incapaz un año antes. Todo está arreglado, querida, le aseguró Caris. Le he enviado a la esposa del mayor, la señora Belton, una nota en la cual le pido perdón por no haber ido personalmente a saludarla. Y le explico que ello se debió a que he estado muy ocupada haciendo mi equipaje y preparándome para la visita a mi tutor. Asimismo, le hago saber que como iré al campo para despedirme de unos parientes, será mejor que nos encontremos en el Dragón Verde, una posada situada a 1 kilómetro en el camino de Dover. Como el Dragón Verde estaba mucho más cerca de la casa de Alicia, esto hizo que el viaje fuera muy fácil para ella, sobre todo con los magníficos caballos que Caris le había proporcionado. En Londres, Caris le había provisto de un vestuario que la dejó estupefacta. No solo le compró un buen número de vestidos que podían ser terminados en el breve plazo de que disponían, sino que también le regaló numerosas prendas de su propio guardarropa que le quedaban bien a Alicia y además le favorecían mucho. Mi ajuar de bodas será todo nuevo, le explicó Caris. Si puedo costearlo, ¿por qué no? Abrazó a su prima mientras hablaba y añadió. Si rechazas algo de lo que te doy, me sentiré ofendida. En realidad, estoy tranquilizando mi conciencia por no haberme ocupado antes de ti. Ay, fui muy feliz hasta que murió mamá. Suspiró Alicia. Y me encantaba saber de tus éxitos y que todos admiraban tu belleza. Tú eres tan bonita como yo, afirmó Caris. Esperemos que el ejército de ocupación se dé cuenta de ello. Alicia rió. 150.000 hombres, exclamó. Me parece que es pedir demasiado. Por mí te puedes quedar con todos, incluyendo al duque de Wellington, bromeó Caris. Siempre y cuando a mí me dejes a Harry. La suavidad de su voz y la mirada de sus ojos indicaron a Alicia lo mucho que amaba al vizconde. Por la noche, antes de acostarse, rezó para que Caris fuera muy feliz y nunca se desilusionara. Aún en su pequeña aldea, había escuchado rumores acerca de cómo los caballeros elegantes de Londres festejaban a una dama un día para aburrirse de ella al siguiente. Le hablaban mucho de los despiadados que eran aquellos hombres y ella siempre había temido que Caris, siendo tan bella y acaudalada, terminara casándose con un hombre que la querría no por sí misma, sino por su posición y su dinero. Pero al conocer a Harry Thornbury, comprendió que él también estaba profundamente enamorado de su prima. Así que resolvió ayudarlos, costara lo que costase. Cuando el coche entró en el patio del Dragón Verde, Alicia sentía las manos heladas y como si cientos de mariposas revolotearan dentro de su pecho. Por lo menos, pensó para tranquilizarse, tenía el consuelo de que su padre estaría bien cuidado durante su ausencia. Cuando fue a visitar a la señora Mildem, comprendió cuán tonta había sido al no invitarla para que siguiera frecuentando la casa tal y como hacía antes de la muerte de su madre. De esa manera, le habría proporcionado a su padre una compañía muy diferente a la que ella podía darle. La señora Mildem era una mujer tranquila, bonita y con cierta cultura, pues, por su timidez, pasaba gran parte del tiempo recluida y leyendo. La cordialidad mostrada por la señora Mildem cuando saludó a Alicia y la atención con la que escuchó, demostró a la joven que no solo entendía cuál era el problema, sino que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa que fuera necesaria. Papá se siente muy triste desde que enviudó, le explicó Alicia a manera de confidencia. Y aunque a veces parece ignorar mi presencia mientras escribe sus libros, yo sé que detesta comer solo y necesita que alguien le aliente. ¿Y qué sugieres que haga? Preguntó la señora Mildem, un tanto desconcertada.
Pues se me ha ocurrido que si usted come a diario con papá y él cena con usted, eso facilitaría mucho las cosas a Bessie, porque a ella le resulta difícil preparar 2 comidas al día. Además, caminar desde nuestra casa a la suya sería un buen ejercicio para papá. Te entiendo, mi querida niña. Por supuesto que te entiendo y trataré de convencer a tu padre al respecto. Sin embargo, no te enojes conmigo si él se niega. No creo que se niegue. Lo que a él le disgusta es estar solo en las habitaciones que tanto le recuerdan a mamá y saber que ella no responderá si la llama. La señora Milden puso una mano sobre la de Alicia y dijo: Lo intentaré, querida niña. Haré cuanto pueda para ayudar a tu padre y a ti también. Alicia suspiró aliviada y pensó que, afortunadamente, contaba con dinero para poder cubrir las necesidades paternas. Lo primero que hizo con la cantidad que Caris le había dado fue depositarla a nombre de su padre en el banco del pueblo más cercano. «Esta es una sorpresa muy grata, señorita Stanbrook», le dijo el gerente de la institución. Quiero pedirle un favor, señor Graham. «Si está en mi mano, señorita». Este dinero le fue otorgado a papá por un admirador que se sentiría muy molesto si él se enterara. El señor Graham arqueó las cejas y Alicia le explicó. Se trata de alguien que piensa que sus libros son maravillosos y sabe lo mal que lo estamos pasando. Sin embargo, no desea herir los sentimientos de mi padre pidiéndole que acepte una suma tan considerable. Por eso, le ruego que no envíe a casa ningún estado de cuentas hasta que yo regrese. Entiendo perfectamente, señorita Stanbrook, dijo el gerente del banco. Yo me encargaré personalmente de que su padre no reciba ningún estado de cuentas hasta que usted nos indique lo contrario. Y, por supuesto, cualquier cheque que él gire contra ese depósito será pagado de inmediato. Alicia manifestó su gratitud al señor Graham y regresó a su casa, donde le entregó a Bessie una buena cantidad de dinero para que cubriera todas las deudas pendientes y para que se alimentaran bien su padre y ella por lo menos durante un mes. Con todo este dinero en la casa, voy a tener miedo de que vengan ladrones, exclamó la sirvienta. Escóndelo en alguna parte. Pero sabes tan bien como yo que los ladrones no esperan encontrar nada de valor en esta casa. Bessie rió. Tiene usted razón, señorita. Es una pena que Lady Caris no se mostrara tan generosa antes de que tuviéramos que deshacernos de las joyas de su pobre madre. Pensar en aquello entristeció a Alicia, que no dijo nada al respecto y se limitó a indicar. No le digas a papá que la situación está mejor que en los últimos tiempos, aunque dudo que se haya dado cuenta. ¡Y tanto! No parece un ser humano. Vive en las nubes y sus pies ya nunca rozan el suelo. Gruñó Bessie, y enseguida, como quería mucho a Alicia, agregó. Cuídese mucho, señorita, pero diviértase lo más que pueda con mi lady. Eso sí, tenga cuidado con los libertinos de Londres. Muchas chicas decentes han visto su vida arruinada por culpa de ellos. Alicia, por supuesto, no le había dicho a Bessie a dónde se dirigía en realidad. Y cuando el carruaje llegó, ya lo estaba esperando en la entrada de la casa para que el cochero no pudiese comentar nada acerca de cuál era su verdadero destino. Caris le explicó que había cuidado de enviar sus propios caballos al Dragón Verde para que no tuvieran dificultades en el camino, como sucedería si utilizaban animales de posta, que por lo general eran muy mediocres. «Tendrás que ir sola durante la primera parte del trayecto, querida», añadió. «Pero una vez llegues al Dragón Verde, encontrarás a la señora Belton y al guía que envió Lord Kynaston, así como una doncella». Alicia, sorprendida, abrió mucho los ojos. «¿Una doncella?», exclamó alarmada. «Se dará cuenta de que yo no soy tú». «Lo pensé muy bien», respondió Caris. «Y decidí confiar en Marta, que lleva en la casa varios años. Le confesé que voy a casarme con Harry. Se puso muy contenta y me consiguió una parienta suya que, según dice, es una excelente muchacha.
Por supuesto, esa chica no está al tanto del engaño. Cree que viaja conmigo a Francia, mientras Marta se toma un descanso. Alicia sonrió, pero estaba inquieta. Todo se complica y se vuelve más peligroso. Comentó. ¿Estás segura de que la nueva doncella creerá que realmente soy Lady Caris? Marta es tan hábil para mentir como yo. Repuso Caris, en un tono jocoso. ¿Recuerdas que cuando éramos niñas a mí siempre me estaban castigando por decir mentiras? Tú, en cambio, eras la niña buena a quien me ponían como ejemplo. Oh, vamos, no exageres. Protestó Alicia, pero era cierto que las mentiras no le gustaban y esperaba no tener que decir demasiadas, aun cuando era consciente de que estaría representando una gran farsa al ocupar el puesto de Caris. Pero desde el momento en que se puso un elegante vestido de viaje color azul, con la capa orlada de piel y el sombrero más caro que jamás había tenido, comenzó a verse y a sentirse como Caris. Se daba cuenta, sin embargo, de que no poseía ni la confianza en sí misma ni la autoridad que su prima había adquirido durante los últimos tiempos cuando se convirtió en figura destacada de la alta sociedad. Al entrar en el Dragón Verde, Alicia lo hizo con la cabeza en alto para no parecer nerviosa. El propietario se apresuró a recibir obsequioso a la pasajera de un carruaje tan elegante. Soy Lady Caris Langley. Se presentó Alicia. Y vengo a reunirme con la señora Belton, que me espera aquí. Por supuesto, milady, contestó el hombre. Si milady quiere seguirme, la conduciré a la salita privada. El hombre se adelantó y Alicia se apresuró a seguirle. Al abrirse la puerta observó con alivio que la señora Belton era una mujer de aspecto sencillo y sonrisa agradable, vestida con buen gusto. ¡Ay, por fin llega usted, Lady Caris!, exclamó la dama. Estaba preocupada por si algo imprevisto la demoraba y llegábamos a Dover demasiado tarde para abordar el barco. El señor Hunt me informó de que zarpa con la marea. Alicia miró al hombre que se había puesto de pie a su entrada y adivinó, antes de que la señora Belton se lo dijera, que se trataba del guía que Lord Kingston había contratado para que las condujera a salvo hasta Cambrai. Era obvio que sabía cuál era su cometido, porque después de inclinarse ante Alicia, salió al patio para supervisar el cambio de los caballos y asegurarse de que los cocheros comieran algo antes de ponerse en camino. Una buena comida esperaba también a Alicia, quien pensó que Lord Kingston parecía ser tan buen organizador como Caris. Media hora más tarde, ella y la señora Belton se encontraban cómodamente instaladas en el carruaje, mientras que el señor Hunt y la doncella, a la cual no había visto, lo seguían en otro vehículo que también transportaba el equipaje. El camino de Dover se encontraba en buenas condiciones, ya que era recorrido a menudo por el príncipe regente, así que viajaron a mayor velocidad de lo que Alicia preveía. En cuanto a la señora Belton, dejó de preocuparse por llegar a tiempo para alcanzar el barco. Alicia no tardó en descubrir que su acompañante era una incansable e indiscreta parlanchina. Habló acerca del tiempo que había estado en Londres, de lo mucho que deseaba volver a ver a su esposo y de lo aburrido que a él y a los demás oficiales les parecía estar en el ejército de ocupación, pues en realidad no hacían nada. La guerra es una cosa y la paz otra muy diferente, Lady Caris, comentó la señora Belton. Si queremos ser justas, no podemos culpar a los hombres por preferir las emociones de la guerra. Yo creo que la guerra es algo horrible, manifestó Alicia. Pues no deberá decírselo a su tutor, le aconsejó la señora Belton. Si toma en cuenta la gloria que la guerra le ha proporcionado. ¿Gloria?, preguntó Alicia, comprendiendo súbitamente lo poco que sabía acerca de Lord Kingston, y pensó que aquella era una buena oportunidad para conocer algo más acerca de él. Claro, Lady Caris, exclamó su acompañante. Como usted sabrá seguramente, Lord Kingston es uno de los oficiales más brillantes que jamás hayamos tenido en el ejército británico. No lo sabía, murmuró Alicia. Pues lo es, lo es. Para empezar, se trata del general más joven. ¿Más joven?, interrumpió Alicia. Yo creía que era un hombre mayor. La señora Belton rió.
Oh, no, querida. Está usted equivocada por completo. No tendrá más de 33 años y fue nombrado general después de una batalla en la cual su superior resultó muerto. Entonces, él asumió el mando con tal pericia que los franchutes tuvieron que salir de estampida y nuestras pérdidas fueron mínimas. ¿Es solo 33 años? Murmuró Alicia para sí. Sí, así es. Afirmó la señora Belton. Pero cuando le conozca verá que es un hombre impresionante. Dicen que imita a su excelencia. Pero francamente, a mí me parece mucho más fácil hablar con el duque. Lo encuentro más humano que a Lord Kingston. ¿Por qué? Preguntó Alicia. Quizá porque él tiene una forma... Repuso la señora Belton como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Una manera de ver a través de una que no le puedo explicar. Sin embargo, es como si sospechara que algo se le oculta y tratara de adivinar qué es a simple vista. Hizo un expresivo ademán de impotencia mientras proseguía. No puedo explicarlo. Nunca he sido buena para analizar a la gente, pero eso es lo que hace Lord Kingston, y el duque confía mucho en él, porque sabe que si alguien guarda un secreto, él lo descubrirá de inmediato. Alicia contuvo la respiración. Aquello sonaba alarmante. ¿Qué sucedería si, al verla, Lord Kingston sospechara que ella guardaba un secreto y le pedía una explicación? Pero no. No había ninguna razón para que el general sospechara que ella no era quien pretendía ser. La señora Belton seguía hablando. Por supuesto, decía. Usted comprenderá que siendo joven, bien parecido y tan rico, el general es irresistible para las mujeres. ¿Para las mujeres? Se sorprendió Alicia. No creí que hubiera muchas en Cambrai. Se había imaginado que un enclave militar estaría lleno de soldados, todos uniformados, y que los oficiales como Lord Kingston se ocuparían de mantener el orden y entrenar a las tropas. La señora Belton rió una vez más. Creo que se va a llevar una sorpresa, como me ocurrió a mí, si piensa que en Cambrai se lleva la vida incómoda y austera de los cuarteles. Puedo asegurarle que allí es mucho mejor. Continuó explicando cómo el duque de Wellington había ocupado un castillo en Mont-Saint-Martin, a unos 18 kilómetros de su campamento en Cambrai. Y eso sirvió de ejemplo, añadió riendo. Pues de inmediato Lord Kingston encontró otro castillo casi tan grande como el del duque y amueblado de una manera excepcional. Siempre que voy allí, envidio a sus huéspedes. No entiendo. Logró decir Alicia. No pensé que Cambrai fuera un lugar acogedor, aunque sabía que el duque tiene una residencia en París. Caris le había comentado aquello, pero como estaba segura de que no sería llevada a París, no le había prestado mucha atención. Pues sí que se va a llevar una sorpresa, repitió la señora Belton. Y con lo bonita que es usted, Lady Lillian Somerset también se la llevará. Yo lo creo. ¿Quién es Lady Lillian? Preguntó Alicia. Me temo que estoy contando algo que no debería, pero es la amiguita de Lord Kingston. Y no es ningún secreto que tiene toda la intención de convertirse en su esposa. Sin reparar en el asombro de Alicia, la señora Belton continuó diciendo. Al marido de Lady Lillian lo mataron hace 2 años, poco antes de la batalla de Waterloo. Y como ella es prima de Lord Kingston, se ha hecho cargo del gobierno de su castillo. Y será algo así como su carabina, su dama de compañía mientras usted esté allí. Alicia se preguntó si aquello complicaría las cosas de alguna manera. Llegó a la conclusión de que si Lord Kingston estaba interesado en Lady Lillian, quizás le prestara poca atención a ella. Así podría pasar inadvertida. Al parecer, la señora Belton no tenía intención de callar. Personalmente, la verdad es que yo no admiro a Lady Lillian, decía. Es demasiado exótica para mi gusto, y me alegro de que mi esposo opine lo mismo. Desde luego, la dama por la que el duque de Wellington está fascinado es muy diferente. ¿Quién es? Preguntó Alicia. La señora Marianne Patterson, respondió la comunicativa señora Belton.
encantada de poder seguir con su verborrea. Ella y sus 2 hermanas son norteamericanas. Se las conoce como las 3 Gracias. Hay muchas mujeres que las envidian, ¿sabe? Americanas. Alicia estaba sorprendida. Sí, vienen de Baltimore y son las bisnietas de un multimillonario llamado Charles Catton. Yo nunca he conocido a una americana, comentó Alicia, y al momento se dijo que tal vez había sido una indiscreción, ya que seguramente Caris había conocido a muchas en Londres. Pues estoy segura de que encontrará encantadoras a las 3 hermanas, dijo la señora Belton. Con respecto a Lady Lillian, tengo mis dudas. Vaya, me está poniendo nerviosa, dijo Alicia. La señora Belton exclamó riendo. Oh, vamos. Después de todo lo que he oído acerca de usted, Lady Caris, me resulta difícil creer que haya algo que pueda alterarla. Llegaron a Dover cerca de las 5. Al ver el barco atracado en el muelle, a Alicia le pareció enorme. Estaba preocupada porque no sabía si resultaría buena o mala marinera, dado que nunca había viajado por mar. Le sorprendió ver que junto con su equipaje aparecían varias cestas de mimbre, y cuando preguntó qué contenían, le respondieron que víveres. ¿Víveres?, exclamó. ¿Y para qué? Cruzar el canal puede llevar entre 3 y 5 horas, le informó el señor Hunt. Pero pudiéramos encontrar calma chicha, y eso es un trastorno. Durante uno de mis viajes, el barco permaneció anclado durante 3 días. Y conozco casos en los que pasajeros se vieron obligados a permanecer en medio del canal hasta 11 días. Aquello era algo que jamás se le había ocurrido a Alicia. Así que, en vez de desear mar en calma, rezó para que el viento los llevara a su destino lo antes posible. Tan pronto como el barco se alejó del muelle, la señora Belton se retiró a su cabina, con la excusa de que no era buena para viajar en barco y la única manera en que soportaba el mar era acostada. Después de la charla incesante de la dama, para Alicia fue un alivio ver cómo el barco se hacía a la mar y bajar luego a su camarote, donde Sara, su doncella personal, estaba sacando las cosas que podía necesitar por la noche. La señora Belton no apareció a la hora de la cena, que por cierto fue deliciosa. Había paté, pollo frío relleno y chuletas de cordero de las Pigs, sazonadas con hierbas. De postre, frutas provenientes de Kynaston Hall y para beber, un exquisito vino blanco y un clarete que Alicia solo probó, pero que fue suficiente para darse cuenta de lo mucho que su padre lo hubiera apreciado. Después de aquella cena que le pareció opípara, se fue a la cama y durmió tranquilamente toda la noche. A la mañana siguiente la despertaron los ruidos de cubierta. Poco después, por mediación de la doncella, el señor Hunt le hizo saber que habían cruzado el canal sin ningún contratiempo y llegarían a Calais dentro de 1 hora. Esto permitió a Alicia vestirse sin prisas y tomar el desayuno que le llevaron, para después subir a cubierta y ver por primera vez una población francesa. Calais no la desilusionó, aun cuando el señor Hunt le comentó que no era un puerto muy importante. La señora Belton no apareció hasta después de que el barco hubo atracado en el muelle. Según dijo, aunque sin marearse, había pasado una noche espantosa, odiosa. A Alicia le hubiera gustado poder observar las calles de Calais, su gente, los niños, las casas con persianas en las ventanas. Pero el señor Hunt la subió rápidamente a uno de los 2 carruajes que estaban esperando y cuyos cocheros llevaban uniforme militar. Pronto, la señora Belton se sintió lo bastante bien como para comenzar nuevamente a hablar sin pausa. Pero Alicia, entretenida mirando por la ventanilla, no le prestaba atención. Después de haber oído horrores acerca de Francia, bajo el dominio de Napoleón, le sorprendía ver que gran parte de la tierra estaba cultivada y que las cosechas comenzaban a granar bajo el cálido sol. Se percató también de que había muy pocos hombres. En realidad, casi no se veían más que niños y ancianos, seguramente porque el trabajo lo estaban llevando a cabo las mujeres. Las guerras son siempre una calamidad, se dijo, mas recordó al punto que no debía expresar tales ideas en presencia de Lord Kynaston. Pasaron la noche en una posada de Saint-Omer,
y a la mañana siguiente se pusieron en marcha muy temprano para llegar a su destino al anochecer. Y en efecto, ya se ocultaba el sol cuando la señora Belton anunció complacida que se encontraban en las afueras de Cambrai, y a los pocos minutos podrían ver el castillo donde se hospedaba Lord Kynaston. Alicia respiró aliviada. Al fin podría estirar las piernas y dejar de oír el fastidioso monólogo de la señora Belton, quien insistía en relacionar a las muchas amantes de Lord Kynaston. Sin duda, era un tema que la fascinaba. Simplemente pensar en aquel hombre asustaba a Alicia, así que no quería oír nada acerca de lo que hacía o dejaba de hacer. No obstante, le intrigaba el hecho de que hubiese ordenado a Caris que fuese a reunirse con él en Francia. Si tiene a Lady Lilian y a otras mujeres, parece extraño que se tome molestias por una pupila de la que no ha hecho el menor caso en tantos años. Suponía que al llegar a Cambrai conocería la respuesta a aquella cuestión que, por el momento, era incomprensible para ella. Tendré que representar mi papel con mucha astucia para que Lord Kynaston no sospeche la verdad, se dijo. Lo único que la compensaba de las incomodidades del viaje y del miedo que sentía era la idea de que estaba ayudando a su prima. Esta le había dicho que cuando todo estuviera arreglado, ella podría regresar a Inglaterra, pero Alicia estaba casi segura de que tendría que hacerlo sin la ayuda de Lord Kynaston, pues este, disgustado sin duda al conocer el engaño, se negaría a proporcionarle un guía y una escolta militar como la de ahora. La señora Belton le había contado horribles historias acerca de cómo los viajeros eran asaltados por los caminos de Francia y les quitaban no solo el equipaje, sino hasta la ropa que llevaban puesta, pues los franceses aún padecían gran falta de vestidos y alimentos, dado que en la última etapa de la guerra, Napoleón había llamado a filas a todos los hombres y los campos quedaron desatendidos. Pero seguro que alguien me ayudará, pensó Alicia para tranquilizarse. Entre los últimos resplandores, oro y carmín del sol poniente, vio Alicia por primera vez el castillo que ocupaba Lord Kynaston. Estaba rodeado de árboles y al acercarse más, pudo ver que tenía delante un jardín geométrico con una fuente cuyas aguas brillaban a los últimos rayos del sol. Todo se veía tan hermoso que a la joven le pareció un buen augurio. Entonces era, se dijo, cuando comenzaba la verdadera prueba, por lo cual habría de tener mucho cuidado con lo que decía y mantenerse siempre alerta. ¡Ay, hemos llegado!, anunció la señora Belton. Me alegra que el viaje haya terminado y sobre todo que no nos hayamos visto envueltas en ningún asunto desagradable. Supongo que no tengo que decirle que a los franceses les disgusta muchísimo tener a un ejército de ocupación en su país. Es comprensible, dijo Alicia. Seguro que a ningún pueblo le agrada ser vencido y humillado. Cuando el carruaje se detuvo ante el castillo, varios sirvientes aparecieron en la puerta y los soldados que montaban guardia a ambos lados de la escalera presentaron armas al descender las damas del carruaje. La señora Belton se adelantó y fue recibida en lo alto de la escalera por un sirviente de alto rango y un ayudante de campo. «Nos complace verla, señora Belton», dijo el segundo. «Temíamos que se retrasaran. Su señoría ya ha subido a cambiarse para la cena». «Sí, se nos ha hecho un poco tarde», respondió la señora Belton. «Pero ya hemos llegado, gracias a Dios. Permítame presentarle a Lady Caris Langley». «Estaba ansioso de conocerla, milady», manifestó el ayudante de campo a Alicia. Esta captó la admiración reflejada en los ojos del hombre y al ver que le retenía la mano un poco más de lo conveniente, comprendió que la fama de Caris había llegado hasta allí. «Milord retrasará la cena por ustedes, pero no más de lo necesario», explicó el ayudante de campo. «Así que haré que les muestren sus habitaciones de inmediato, y estoy seguro de que ustedes se apresurarán lo más posible, dadas las circunstancias». «Así lo haremos», dijo la señora Belton. «Aunque temo que me llevará horas quitarme el polvo del camino». El ama de llaves apareció en lo alto de la escalera, y después de hacer una reverencia ante ellas, las condujo a sus habitaciones. Casi de inmediato fue subido el equipaje. Mientras Alicia se bañaba, Sara, la doncella, con la cual solo había intercambiado unas cuantas palabras, le buscó un vestido que no se hubiera arrugado mucho durante la travesía.
Había otra doncella para ayudarla y una tercera para preparar el baño perfumado con verbena, en el cual a Alicia le hubiera gustado poder permanecer largo rato para librarse de la fatiga del viaje. Sin embargo, no debía hacerlo a menos que quisiera ofender a su supuesto tutor aún antes de conocerlo. Por la manera como el ayudante de campo se había expresado y la rapidez con la cual habían sido conducidas a sus habitaciones, cabía deducir que a su señoría no le gustaba retrasar las comidas y se molestaba cuando esto sucedía, aunque fuera solo unos minutos. Debo apresurarme, Pensó, lamentando no poder acostarse y recobrar fuerzas para lo que debía afrontar al día siguiente. La doncella la ayudó a ponerse uno de los vestidos más bonitos que tenía y le hizo un peinado que, según Caris, era la última moda. Cuando estuvo lista, un lacayo que esperaba en el pasillo la escoltó hasta la planta baja. Había llegado el momento que más temía desde que había salido de su casa. tengo que recordar en todo momento que soy Caris. Se dijo. Mientras atravesaba el gran vestíbulo de mármol, rezó por no cometer ningún error ni demostrar que en realidad se sentía intimidada y fuera de lugar. Soy Caris, Se repetía. El mayordomo, que había sustituido al lacayo, abrió las puertas del que debía ser el salón principal del castillo. Lady Caris Langley, señoría, anunció alzando la voz. Por un momento todo se nubló delante de Alicia. Le pareció que la habitación estaba llena de gente, por lo que fue imposible distinguir a nadie en especial. Un hombre se apartó de los demás que se encontraban junto a la chimenea. Era alto, ancho de hombros, y Alicia supuso que era Lord Kingston, el tutor de Caris. Hubo de hacer un esfuerzo para levantar la mirada y fijarla en su cara. Lord Kingston era muy diferente a como lo imaginaba, pero sí se correspondía con la descripción que la señora Belton le había hecho de él. Un hombre prepotente, autoritario, de ojos penetrantes, y según le pareció a Alicia, aterrador.